Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes de nuevo en un programa más en Honor a la Verdad. Hoy, lunes 1 de octubre, estamos transmitiendo este programa desde los estudios centrales de Teleprogreso, en la ciudad del Progreso, Lloro, Honduras, Centroamérica, para todo el territorio nacional y para más de 16 países del continente americano. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Es un placer penetrar nuevamente a sus hogares y dar a conocer las cosas buenas que tenemos en Honduras, porque en Honduras no solamente hay cosas negativas, también hay muchas cosas positivas, y entre esas cosas positivas tenemos hoy en nuestros estudios a una de ellas, nada más ni nada menos que el abogado Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional de Honduras y aspirante también a la presidencia de la República. Bienvenido, abogado, es un placer. Gracias, don Juan. Gracias. Es una bonita sorpresa tenerlo aquí con nosotros en el estudio para platicar durante casi una hora, hora y media sobre sus proyectos, porque normalmente usted hace visitas aquí a la comunidad y las hace casi a quemarropa. Esa agenda política que usted tiene estos últimos días lo ha tenido bien ajetreado, lo hemos visto movilizarse de un lugar a otro con una velocidad, yo creo que a veces la catalogamos como impresionante, porque un día lo vemos en Catacamas y a la media hora lo estamos viendo en La Ceiba. Yo creo que la campaña pues ha sido muy exigente y yo le agradezco infinitamente el hecho de que usted haya aceptado nuestra invitación para estar un buen rato platicando con nosotros, porque este es un tema, yo creo que el pueblo, la gente de Honduras está en su derecho de conocer las aspiraciones de los candidatos, los proyectos de ellos, los sueños de ellos, inclusive conocer un poco más a fondo sobre ese proyecto político que usted tiene. Mucha gente lo conoce como un abogado que ha estado al frente del Congreso Nacional, pero no es lo mismo estar al frente del Congreso que estar al frente de la Presidencia de la República. Hemos notado, abogado, en los últimos días un repunte también impresionante en su carrera política, ya contra sus demás compañeros del partido. Al inicio su posición estaba por muy debajo de ellos, y hay que decirlo así con toda franqueza. Pero ya estos últimos 45 días, Juan Orlando Hernández despega, pero así como con la velocidad de un jet para arriba, y lo vemos que está inclusive ocupando ya el primer lugar dentro del Partido Nacional. ¿A qué se debe el milagro? ¿Cuál ha sido la fórmula mágica que usted utilizó en estos últimos 45 días para poder ocupar esta posición? Bueno, yo diría que primero la voluntad de Dios y de la gente. Yo trabajé mucho por la apertura de mi partido hace unos 10 años, abrirlo a la juventud, a las mujeres, que eran dos grupos poblacionales enormes en número en Honduras, pero que en nuestro partido hace unos 10 años no tenían opción. Y después también abrirlo a líderes gremiales. Los partidos políticos, a mi criterio, deben de contactarse con el líder de la comunidad que dirige el patronato, la Junta de Agua, con el líder sindical, con el líder ganadero, con el productor, con el líder empresarial. De ahí pues que cuando tomamos esa decisión dijimos vamos a acompañar al partido con una escuela de liderazgo para formar líderes. Y yo estructuré la escuela de liderazgo de mi partido. Ahora han pasado más de 20,000 líderes por esa escuela. Recibimos un reconocimiento en Panamá hace un año y medio como la única escuela de liderazgo sólida en toda Centroamérica, y siento que eso ha ayudado mucho. Pero además, creo yo que el Partido Nacional ha cambiado fuertemente. Yo dije, vamos a llevar al Partido Nacional, a nuestro movimiento, a las calles de Honduras, porque Honduras necesita ánimo, esperanza, y he marchado como por 40 ciudades. Y usted no tiene idea lo impresionante que es, y el entusiasmo, la alegría de la gente. Dije, vamos a marchar por las calles de Honduras, pero vamos a llevar fe, esperanza, alegría. No vamos a cuestionar a nadie, no vamos a andar manchando paredes, no vamos a quebrar vidrios, no vamos a pintar carros. Y mire, hoy por hoy,
es una efervescencia que jamás la había visto yo en el Precisamente partido. esto, ¿usted cree que ese éxito suyo de los últimos días se debe a esas caminatas que usted está haciendo en los barrios, ese contacto que está teniendo quizás un poco en forma más directa con la población? Que, lógico, usted siempre lo ha tenido, pero yo siento que usted como que de repente en los últimos días le ha metido un poquitito más el acelerador a esta cuestión, ¿no? El tema de las marchas sin duda es un factor muy importante. Y el otro es que en el movimiento Azules Unidos nosotros contamos con casi el 85% del liderazgo de base, de los centros de votación, de los líderes municipales, de los líderes departamentales y nacionales. Por ejemplo, del 100% de los actuales alcaldes, el 98% están con nosotros. El 98%. Claro. Del 100% de los diputados, prácticamente el 82% están con nosotros. Presidentes del partido, líderes de la juventud, todo el comité de la mujer organizado en todos los municipios de Honduras, como es parte de la apertura que nosotros promovimos desde hace unos 10 años, están con nosotros. Si usted se va a todos los departamentos fuera del Distrito Central, usted va a ver que la gran mayoría del liderazgo del partido está con Azules Unidos. Yo quiero interrumpirlo. Hay algo que nos llama poderosamente la atención, es el hecho de que años atrás, quizás cuando usted empezó a formar parte del Partido Nacional, el Partido Nacional era el partido conocido como el partido conservador, el partido de derecha, inclusive en algunos casos hasta de extrema derecha, aunque la extrema nunca existió en el país nuestro hasta que se dio la situación del golpe de Estado, los acontecimientos de mediados del 2009, cambiaron un poco la faceta del panorama político nuestro, pero de repente vemos un mensaje radicalmente distinto, totalmente diferente a aquel que el Partido Nacional utilizó en los años 70, los 80, y hoy se habla de un yo diría casi socialismo cristiano y una serie de cuestiones que más bien ponen al Partido Nacional como un partido más abierto hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y hay un lenguaje un poco más humano, diría yo, yo escucho al presidente Pepe Lobo y a veces me quedo hasta un poco asombrado. No puedo creer que un nacionalista esté hablando este lenguaje. Entonces, veo también que el presidente del Congreso, desde el Congreso usted ha tomado decisiones, ha hecho y ha dicho cosas que antes el Partido Nacional no estaba inclusive ni dispuesto a escuchar. Ese nuevo lenguaje es el que realmente le está capitalizando, le está mejorando su imagen, lo está fortaleciendo. Yo no sé qué me puede comentar usted sobre eso. Yo creo, don Juan, y para los televidentes que hoy nos permiten ingresar a su casa y también platicar con ellos, es importante decir que otro pilar importante del crecimiento, de la efervescencia del Partido Nacional y de nuestro movimiento tiene mucho que ver con haber nosotros desde hace unos 10 años empezado a revisar con qué principio se fundó el Partido Nacional. Hay un principio muy importante que es el de la justicia social. La justicia social, si usted, hablando financieramente, lo trajera a valor presente y lo actualiza, encontramos que para nosotros es fundamental hablar de el centro humanista cristiano. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que el Estado está para hacer justicia, que si el Estado está representado por una municipalidad, un congreso, un presidente, y tenemos a una gran mayoría de hondureños que están en pobreza, que son luchadores humildes, usted tiene que ver cómo a través del Estado le da la oportunidad de que el hijo de esa persona que está en dificultades tenga la oportunidad de estudiar. Una oportunidad que tiene que financiarle el Estado. Si usted tiene a una gran cantidad de personas que no pueden, que de repente se levantan en la mañana y no saben qué le van a dar de comer a sus hijos, el Estado tiene que ver cómo le ayuda para que salga adelante. Por eso nosotros aprobamos, a pesar de que cuando iniciamos el gobierno estábamos quebrados totalmente y sin dinero de fuera del país, ni en donaciones, entonces dijimos, vamos a hacer un sacrificio fiscal para aprobar el bono 10,000. El bono 10,000 es una cantidad de dinero para las familias más pobres que le permite alimentar a su familia, pero lo administra la madre.
porque la madre con ese sentimiento materno nos garantiza que ese dinero es para alimentar a su familia y para medicina. Pero al mismo tiempo, la madre que ingresa a ese programa está condicionada a mantenerse en el programa si nos manda a sus hijos a la escuela. Mínimo 200 días de clase. Mínimo. Entonces, mínimo. Al llegar a la escuela... ¿Se cumplen esos 200 días de clases? No por problemas de los maestros, pero los madres la están presionando de tal manera que no están permitiendo en muchos lugares que cierren las escuelas ni las aulas. Ese es el otro propósito que buscamos. Y perdón, No se preocupe. cuando llega el niño a la escuela, ahí está la merienda escolar. Y poco a poco ya empezamos con otro programa que yo impulsé desde el Congreso, que ya es un programa oficial de la República, que es el vaso de leche. De tal manera que ese niño se alimenta bien en la escuela, la madre tiene dinero para alimentarlo bien en su casa, y también está condicionado a que los niños menores de 6 años vayan al centro de salud. Y yo sueño con que a partir de este año, el otro, en los próximos 10 años, cuando evaluemos el impacto, vamos a haber tenido una niñez y una juventud educada, bien alimentada y saludable. Paralelo a eso, imaginémonos aquí en la ciudad del Progreso, cuando empiece ya fuerte el bono de 10.000. Paralelo a eso, va a circular en el bolsillo de las madres, de las familias más pobres, una gran cantidad de dinero. Pero alguien tendrá que proveer los alimentos. Y ahí es cuando hacemos el otro acto de justicia social muy importante. Es orientar a estas madres a que alimenten bien a su familia, pero alguien va a proveer la venta de tortillas, por ejemplo, con lo que hemos empezado. En menos de 2 años, el proyecto piloto que hemos impulsado nosotros ya nos indica que tenemos más de 6.000 mujeres microempresarias de las tortillas que son dueñas de su propio negocio, que le dan trabajo por lo menos a 2 personas en la mañana y que después de 3 meses ya van teniendo en la venta de tortillas su propia pulpería. Y ahora vamos con el otro proyecto piloto, que es la microempresa de la panadería. De tal manera que también se está generando una actividad económica muy importante. ¿Qué es eso al final? Oportunidades para gente que antes no la tenía. ¿Qué le parece si masificamos eso en Honduras en un próximo Aunque lo gobierno critican, nuestro? aunque le digan Juan Tortilla, etcétera, etcétera, no. Yo les digo, mire, Yo en lo personal, y lo interrumpo, si presidente. me dicen Juan Tortilla, de todas maneras tienen razón, les digo, porque yo desde chiquito como tortilla los 3 tiempos del día. No solamente esto, yo creo que en lo personal pienso que es un proyecto muy válido porque el apostar al microempresario, a la empresa familiar, esa es la base del éxito de un país. Si nosotros mantenemos esta población toda la vida dependiente, con la mano extendida pidiendo la limosna y tratando de sobrevivir a costas de los demás y no generamos en ellos ese espíritu de luchar por su propia cuenta, por sus propios intereses, entonces creo que estamos generando una sociedad que a la larga va a ser una carga no solamente para el país mismo, para el Estado, sino también para la propia empresa privada. Y eso a mí me parece excelente cuando usted me habla de la microempresa, las panaderías, cualquier proyecto que venga en esa dirección tiene que ser apoyado por la sociedad. Lo que pasa es que aquí la gente hacen, como decimos vulgarmente, guasa, Juan Tortilla. Le digo, ¿y qué tiene de malo que el hombre esté invirtiendo en proyectos que están apoyando a estas pequeñas o a estos microempresarios? Y mire, y yo le hago una pregunta. ¿Cuándo en la historia, en un gobierno, se habrían creado más de 6.000 microempresas exitosas? Y estoy hablando en menos de 2 años. Si usted va, por ejemplo, a Gracia del Empira y mira las más de 100 microempresarios de las tortillas y les pregunta, ¿y qué venden ustedes además de las tortillas? Con las tortillas empezaron, pero ahora venden pupusas o empanadas, como le llamamos. Ahora venden pastelitos. Inclusive han llegado al extremo de que en Occidente hay un tamal que le llaman un tamal ticuco. Ticuco, sí. Que son frijoles con chipilín y otras cositas. De la comida típica nuestra. Así es. Ahora, yo miro que hacían fila unos turistas, ¿verdad? Y decían, vamos a ir a comprar el ticuco mejorado. ¿Cuál cree usted que es el ticuco mejorado? El ticuco con un huevo duro por dentro. Y son las microempresarias de las tortillas. Y es un invento de las mujeres gracianas. Exactamente. Y con Infop hemos logrado en esta alianza tener ya 50 recetas diferentes con maíz. ¿Y qué es lo que come más el pueblo hondureño?
Yo les pregunto cuando ando en las comunidades y en los Tortillas. barrios. Es tortillas, exactamente. Entonces, Es como que es un quitarle- negocio redondo. Exactamente. Es un negocio redondo. Y no solamente esto, es enseñarles a pescar. No es que hay que irles a dar el pescado para que coman, sino generar en ellos ese espíritu de trabajo. Y ahora viene el otro complemento, don Juan. Miren, en esta semana anterior en el Congreso aprobamos ya un decreto ley de reactivación del sistema microempresarial. Entonces el primer paso es autorizar a la Comisión de Banca para que en 6 meses, a su vez, le diga a las cooperativas, a los bancos, a las financieras, que cualquier microempresario del país que estaba en mora en la central de riesgos y que por lo tanto no podía tener acceso a otro crédito, No accesaba a los fondos. entonces dicen, ok, muy bien, refinancie usted esa deuda y con el pago de la primera cuota automáticamente pasa a la parte buena de la central de riesgos porque lo vuelve sujeto de crédito nuevamente. Eso es un componente. Y yo aprovecho para decirle a los empresarios de Honduras, aprovechen en los próximos 6 meses. Si está en mora, vaya a su cooperativa, al banco, a la financiera, refinancie su crédito y con la primera cuota que pague, pasa a la parte de la central de riesgos que ya le permite accesar a otros créditos. A mí me parece excelente cuando el día siguiente que publicaron el acuerdo de la resolución del Congreso, me pareció una muy buena medida que yo creo que sería el mejor aliento que usted le está ofreciendo al micro y al pequeño empresario. Y además pero me va otra parece cosa. que le hace falta un poquitito de promoción a nivel de los mismos microempresarios para que ellos se enteren que hay una oportunidad nueva como para reinsertarse en este otro modelo y empezar a trabajar. Y yo aprovecho más bien para decirle, ustedes como canal que llegan a miles de familias en el país, y voy a hacer un paréntesis, porque no me podía ir sin decirlo. Estoy gratamente impresionado de lo que he visto en Teleprogreso. Gracias. Y es romper mitos, y es abrirle espacios a la gente que no ha tenido, o que solo ha tenido ciertos espacios de comunicación. Y espacios bien balanceados en el sentido de que muchas veces inclusive hay gente que piensa, abogado, que a usted yo lo tengo sentado en esta silla porque a cambio de esto estoy recibiendo una paga porque usted, o sea, de repente uno tiene que ser necio y aclararlo tantas veces pueda. Tienen que entender que los canales de televisión de hoy, la gente debe de entender que no podemos seguir insertados en aquel modelo de que porque yo soy liberal solamente voy a atender a los liberales o tengo que cerrarle las puertas a los demás. Hay una cosa que yo permanentemente paso aclarando, puedo tener el sombrero liberal, pero en la empresa, en el negocio, en el canal, aquí no hay colores. Inclusive, hay 2 preguntas prohibidas que nosotros nos hacemos en el canal cuando contratamos personal. Nunca le preguntamos a la gente qué partido político tiene o qué religión usted está profesando. Y esto lo hacemos con el fin de buscar una imagen más sólida, más balanceada y sobre todo más moderna a lo que es un canal de televisión. No podemos caer en esa trampa de estar solamente favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Nosotros tuvimos la semana pasada aquí a Salvador Nasralla. Tendremos más adelante otros candidatos de otros partidos, pero le repito, la misión nuestra, la misión de los canales de televisión, ustedes también tienen unos, es precisamente abrirle las puertas a todo el mundo y dar a la gente la oportunidad de desahogarse, de decir lo que quieran, sin llegar al extremo de insultar o de ofender, porque no estamos para eso. Y además, el odio que generó la crisis política del 2009 le hizo un tremendo daño a Honduras. En Honduras, abogados, perdóneme, en Honduras no existía ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Y le voy a contar que mi mamá decía el otro día, si Dios nos permitió nacer en Honduras, todos tenemos que vernos como hermanos hondureños. Así es. Al margen de cualquier cosa. Pero cierro el paréntesis reiterándole mi felicitación. Y voy a decirle al público lo que le decía a su hija y a usted, que yo espero que el día que me jubile usted me pueda dar trabajo aquí, porque me gusta el tema del canal. Sin desplazar los que ya están aquí. Le agradezco infinitamente, abogado. Yo conozco mucho del abogado Juan Orlando Hernández, cosas que a lo mejor él no sabe que yo estoy enterado de ellas. El alcalde de la Campa Lempira es un alcalde liberal. Y un día me habla de un proyecto de un teleférico, el Canopy. El Canopy, sí. Y le digo, ¿quién te puede ayudar en este proyecto? Yo voy a hablar con Juan Orlando, con el presidente del Congreso.
y te irá a ayudar porque el hombre, a ver qué es cachureco, le digo, y vos no me dice, él conmigo se ha portado bien y no tenemos esas diferencias. Y de hecho, quiero decirlo públicamente, así de manera frontal, el proyecto del Canopy en la Campa El Empira está funcionando gracias al aporte del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Después de esta pausa comercial, volvemos con más preguntas para nuestro invitado. Ya regresamos.